herramientas que el ser humano se ha inventado, no podemos sustituir la dirección de Dios, la bendición de Dios, la guía por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces Dios les bendiga de una manera especial y vamos a iniciar en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11. A partir de ese versículo vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Y preste, por favor, atención, no permita que le interrumpa alguien que esté por allí cerca y compruebe las escrituras que le vamos a mostrar, compruébela por la palabra de Dios. Dice así el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vamos a hablar bajo el título Cuando el Espíritu de Dios es quitado de una persona. Y tomando, como le dije, de punto de partida este versículo que es muy conocido por todos, es parte de una oración que se encuentra en el Salmo capítulo 51 hecho por el salmista David. Es muy común que en el ámbito cristiano, dentro de las iglesias, se hable o oigamos hablar de recibir el Espíritu Santo. Y ya sea con la señal inicial de hablar en otras lenguas o sin la señal inicial de hablar en otras lenguas, pero hablan de la necesidad de el recibir el Espíritu Santo, del ser lleno. Se hace este énfasis en la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Algunos llegan incluso a enseñar qué tiene que hacer la persona, cómo debe hacer la persona para ser lleno del Espíritu Santo. Pero pocas personas, en pocas iglesias, o prácticamente nada se enseña del hecho de que Dios puede quitar su Espíritu Santo de la vida de una persona. Dios puede tomar la decisión de eso que había dado, retirarlo de la vida de la persona. Bueno, a lo largo de los años en el Evangelio, he visto personas angustiadas porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Hacen ayuno, están constantemente en la búsqueda de la presencia de Dios porque se enteraron de que Romanos 8:9 decía más: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto les causó un impacto y entonces se preocuparon y empezaron a buscar con ahínco la presencia de Dios para ellos tener el Espíritu Santo porque quieren ser de Dios. ¿Ok? O cuando vieron en Romanos 8:11 que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y como ellos quieren ser vivificados, como ellos quieren ser resucitados para vida, entonces esto despierta en su vida un anhelo, un deseo de tener la presencia de Dios por medio de su espíritu en sus vidas. Y así como estos dos, hay una cantidad de versículos en la Biblia que no le voy a mostrar por cuestión de tiempo, pero que muestran la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Eso les causa angustia y les lleva a buscar con ahínco, con desespero, con agonía el poder ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre en alguna de estas personas que se desesperaron tanto por ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué ocurre luego que son llenas del Espíritu Santo? Bueno, pasado el gozo de saberse ahora llenos del Espíritu Santo, descuidan sus vidas espirituales. Y ya no hay una búsqueda constante de la presencia de Dios. Como quien dice: yo ya lo tengo, que se preocupen los otros por ellos tener el Espíritu Santo, yo ya lo tengo.
Entonces viene un descuido espiritual. No se preocupan por mantenerse llenos del Espíritu de Dios, por tener la unción de Dios en su vida fresca. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él, dice, permanece en vosotros. Pero hay que ver cómo es que permanece la unción en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Esta unción, este Espíritu de Dios en nuestra vida es necesario para poder mantenernos firmes en el tiempo hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento. Lo primero que debemos tener bien claro es que Dios puede tomar la decisión de quitar de nosotros su Santo Espíritu. Si Dios ve que nosotros nos hemos apartado de su presencia, hemos dejado sus caminos para hacer el mal, Dios puede retirar de nuestra vida el Espíritu Santo. Entendamos que el Espíritu Santo es unas arras, no es un simple regalo y que no importa lo que hagamos con ese regalo o no importa lo que hagamos después que hemos recibido ese regalo. No pensemos que como ya Dios nos los regaló, nos dio de su Espíritu, entonces Dios no nos los puede quitar porque ya ahora es nuestro. Que hagamos lo que hagamos, el Espíritu siempre va a permanecer en nosotros, porque Dios nos lo dio y ahora es nuestro. No, Señor, eso no es así. Mire, hay quienes piensan que por más que cometieron pecado, que estuvieron apartados viviendo perdidamente, piensan que el don que Dios le dio, Dios no se lo puede quitar. Y nada más alejado de la realidad. ¿Qué es lo que estas personas no han comprendido? No han comprendido que el don es una manifestación del Espíritu de Dios, que no es usted, que no es su don, que es el Espíritu de Dios obrando a través de usted, que el don es del Espíritu de Dios, no es suyo, es del Espíritu de Dios. ¿Qué más no han comprendido? Bueno, cuando el Espíritu de Dios es retirado de esa persona, ya no se volverá a manifestar el don del Espíritu de Dios en esa persona, porque el Espíritu de Dios ya no está en él. No han comprendido que si el Espíritu de Dios es quitado de usted, usted ahora es un don nadie. Y alguien preguntará, ¿y entonces por qué siguen haciendo cosas que hacían cuando sí tenían el Espíritu de Dios? Porque lo hacen por costumbre, recuerda que hacían y lo repiten, pero ya no hay unción de Dios en su vida. Hay quienes añoran volver a hacer lo mismo que hacían cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Pero más que para que Dios los use, lo que anhelan es la posición que tenían, el reconocimiento que tenían, más que cualquier cosa. Eso es lo que le interesa. No que Dios se glorifique, no que Dios se manifieste por medio de él, sino añoran la posición que tenían en aquellos tiempos cuando el Espíritu de Dios se glorificaba por medio de ellos. Para que vuelva a manifestarse el don de Dios, el don del Espíritu Santo, por medio de esa persona que ya estuvo apartada, ¿qué es necesario que ocurra? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, es necesario que Dios vuelva a colocar en su vida su Santo Espíritu, primero que nada, pero espere, no salga entonces corriendo, entonces voy a hacer que Dios me llene otra vez con el Espíritu Santo. No es así de fácil.
porque ahora el don será según Dios quiera darlo y lo que Dios quiera darle por medio de su espíritu. No necesariamente va a ser el mismo que antes usted ejercía, sino que Dios, según la misericordia de Él, entonces permitirá que usted haga o no haga por medio de su espíritu. Usted hará lo que Dios le permita que usted haga. No se lo olvide. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Recuerde, no es como usted quiere, es como Dios quiere o como Dios quiera que por medio de su Santo Espíritu entonces ocurran las cosas a través de usted. Esto es lo que con frecuencia olvidamos, que Dios reparte su Espíritu según su voluntad. Dios reparte su Espíritu según su voluntad. Fue Dios quien prometió que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero esto no significa que Dios perdió el control de su espíritu y que ahora incondicionalmente el espíritu hace morada en todos los seres humanos. Nada de eso. La Biblia declara que Dios reparte su Espíritu Santo según su voluntad, o sea, a quien Él quiere. Dios reparte su Espíritu Santo según su voluntad, a quien Él quiere. Hebreos capítulo 2, versículo 4, para que vea la prueba. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. De manera que Dios no perdió su voluntad. De manera que Dios no dejó a la deriva esto de repartir el espíritu y manifestaciones y milagros. No lo dejó a la deriva. ¿Y qué reclamos entonces podemos hacerle a Dios? Ninguno. El Espíritu Santo es de Él. Es de su propiedad. Más allá de su deseo de llenarnos de su espíritu, Dios no está obligado a darnos de su espíritu, ni está obligado a hacer señales por medio de cada uno de nosotros. Es según su voluntad, según Él conceda que esas cosas ocurran por medio de nuestras vidas. La Biblia dice bien claro que el Espíritu Santo es para los que se lo pidan, para los que le pidan a Dios, no para los que se lo exijan, sino para los que se lo pidan. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es bueno saberlo porque hay quienes dan por sentado de que como ya se hicieron miembros de una iglesia, entonces Dios está obligado a llenarlos con el Espíritu Santo. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia también es clara cuando dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. También tenemos en la Biblia que dice que el Espíritu Santo Dios lo hace morar en aquellas personas que son templos de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y no crea que porque somos templo de Dios, todos somos templo y todos recibimos el Espíritu Santo. Hay condiciones para llegar a ser templo de Dios. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser
un templo. Va creciendo para ser un templo. Va creciendo para ser un templo. De la noche a la mañana no llega a ser el templo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué sois edificados? Para morada de Dios en el Espíritu. De manera que si usted lo que tiene son 4 palos allí con 4 ramas encima, una enramada, tenga cuidado. Usted no está supuesto a que haya sido construido, crecido, haya sido edificado. Usted no es un templo. Si usted lo que tiene es una troja allí de palma de coco, tiene allí una troja, allí un cambuche, dirían acá, un plástico negro, ahí está metido. Usted no es un templo. Usted necesita ser edificado para que vaya creciendo, para llegar a ser el templo santo en el Señor, para que Dios haga morar en su vida su Santo Espíritu. De manera que está condicionado y no es por nuestra simple capricho que Dios va a hacer morar su Espíritu en nuestros corazones. De la misma forma, entendamos, por favor, que si perdemos estas condiciones que se necesitan para que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas, si perdemos esas condiciones, entonces Dios retira de nosotros su Santo Espíritu de nuestras vidas. Lo mismo ocurre con los dones. Los dones que se manifiestan por medio de una persona gracias a que el Espíritu de Dios está en su vida. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que si ya el Espíritu no está en su vida, entonces ya no va a operar el Espíritu por medio de esa persona. Con esto debemos entender que Dios no ha perdido el control sobre su Espíritu y que Dios sigue siendo el dueño de su Santo Espíritu. Debemos tener claro de que el Espíritu de Dios se contrista. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Qué bueno que acá nos recuerda que el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados es para el día de la redención. ¿Sí se dio cuenta? Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y usted preocupado en tener el Espíritu de Dios para que lo pongan a cantar, a dirigir y a predicar y a tener un don, un ministerio dentro de la iglesia. Y acá dice bien claro que lo más importante es que ese sello es para nuestra redención. Por lo tanto, no debemos contristar al Espíritu. Que nuestra conducta, que nuestra forma de comportarnos no contriste el Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nuestra vida. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es contristar? Contristar es causar tristeza. No le cause tristeza al Espíritu Santo con la conducta que usted haga, con lo que usted haga, como usted se comporte. No entristezca al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, al ver la conducta de cada uno de nosotros, al ver que nos corrige y no obedecemos, al ver que nos muestra y no queremos corregir, Él se contrista y sale de la vida de la persona. Mire, el Espíritu de Dios insiste en corregirnos, pero no va a contender para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué dice? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. De manera que la paciencia de Dios tiene un límite. No contenderá para siempre. Mire, yo no sé cuántas oportunidades le dará Dios a usted. Le puedo contar que a Salomón le dio 2 oportunidades. No sé si tomó en cuenta Dios que Salomón tenía sabiduría y por eso le dio 2 oportunidades. Quizás a nosotros que somos taparucos, mire que dije taparuco y no dije pataruco. Nosotros que somos taparuco, cabeza de tapara, quizás no nos dé, o quizás nos dé más oportunidades que las que le dio a Salomón. Como dijo de la gente de Nínive, que esta gente no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y por eso le estaba dando la oportunidad. Pero lo mejor es que no nos pongamos a jugar con Dios y preocupémonos por obedecerle y hacer su voluntad, porque no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cumple lo que prometes. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces es mejor que entendamos que debemos andar por la vida sirviendo a Dios con temor y temblor, sabiendo que a Dios no lo podemos engañar. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Dios quita de aquel que es malo su Santo Espíritu. Entendamos que cuando Dios decide quitar de esa persona el Espíritu, en ese momento Dios lo desecha. Primera de Corintios capítulo 28, versículo 9, le dijo, le aconsejó David a su hijo Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, no solamente Dios retira el Espíritu Santo de una persona, sino que Dios desecha a la persona. Ya no vuelve a tratar con esa persona. David tenía la experiencia con aquel que había estado antes que él en el reinado de Israel, con su antecesor. Cómo Dios quitó de Saúl su Santo Espíritu. Por eso su desesperación en el Salmo 51, cuando le ruega a Dios en el Salmo 51, 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este hombre estaba consciente
de que Dios a quien quiere le da su espíritu y a quien quiere le quita su espíritu. Pero no piense que es por capricho de Dios. Dios retira su espíritu de una persona porque esa persona se empeña en hacer lo malo. Mire las palabras que Dios le mandó a decir a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El gran problema de Saúl fue que desechó la palabra de Dios. Se rebeló contra lo que Dios había mandado. Esto hizo que Dios lo desechara y que quitara de sobre Saúl el Espíritu Santo que había hecho morar en él. No está de más decirles que la sentencia fue: Dios le desechó para que no fuese más rey. Dios lo había ungido con su espíritu para que Saúl fuese rey. Dios le quitó el Santo Espíritu de su vida para que Saúl no fuese más rey. Por eso dice, él también te ha desechado para que no seas rey. Entendamos, por favor, no porque una persona cometió un pecado, inmediatamente Dios retira de esa persona el Espíritu Santo. No tendría entonces razón la petición de David. Volvamos al Salmo 51:11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire que la petición, la solicitud que le está haciendo David a Dios es que no quite de él su Santo Espíritu. Y es más que sabido el pecado que David había hecho. Y con ese pecado había hecho blasfemar el nombre de Dios. Pero eso no significa que inmediatamente Dios retiró de David su Santo Espíritu. Y no se trata de favoritismo, sino que así trabaja Dios. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un proceso. David le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es más, si usted sigue leyendo en el Salmo 51:12, versículo siguiente, dice que ya no había gozo en el corazón de David. El gozo se había ido, pero aún estaba el Espíritu de Dios. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ya el gozo no estaba en su vida, pero aún estaba el Espíritu de Dios. Ahora, cuando una persona se vende a hacer lo malo y menosprecia la palabra de Dios, entonces Dios lo desecha. En la Biblia encontramos casos que relatan a personas que, habiendo en el pasado hablado en nombre de Jehová, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, entonces llegó el momento donde estas personas se contactan con la realidad, se dan cuenta que ya el Espíritu de Dios no está en ellos, que ya Dios no habla por medio de ellos. Si va a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11, dice, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Mire cómo dice, así ha dicho Jehová, y Jehová no le había dicho nada. Pero como le dije, como aprendieron cómo era el sistema, ellos repiten como si aún Dios hablara por medio de ellos. Así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlo. Mire cómo van sustituyendo los elementos. Y la sustitución de los elementos es porque ya Dios no habla su vida ni habla por medio de ellos. Sustituyen los elementos y van dando por sentado que esto tiene la aprobación de Dios. Según Sedequías,
era con esos cuernos de hierro que ellos iban a derrotar al ejército sirio. ¿Sí lo leyó? Volvamos a leer. Dice, y Sedequía, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlo. Entonces, sustituyendo los elementos, y ahora resulta que no es como Dios dice, sino como Sedequía decía, con estos cuernos de hierro vas a acabar con el ejército. Mire, si va usted a Zacarías, capítulo 4, versículo 6, usted va a encontrar lo que dice Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde quedaban los cuernos que se había hecho Sedequía? ¿Dónde están allí los cuernos? Con estos cuernos. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto ya lo sabía David. Por medio del Espíritu Santo, antes de derrotar a Goliat, usted consigue a David diciendo en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Y sabrán toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. No es con espada. Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Pero este profeta estaba diciéndole al rey que con esos cuernos él iba a derrotar el ejército de los asirios. El hijo de Kenana, Sedequía, que se hizo unos cuernos, cuando escuchó la profecía en boca de Micaías, preguntó entonces, ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Primera de Reyes, capítulo 22, 24. Entonces se acercó Sedequía, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Este hombre se creía poseedor exclusivo del Espíritu de Dios. Se creyó dueño del Espíritu de Dios, con derechos exclusivos. Cuidado, no cometamos ese error. Dios ha derramado de su Espíritu no solo en nosotros, sino en aquellos que le aman, en aquella persona que Dios ha querido poner su Santo Espíritu sobre esa persona. Y preste atención. Micaías no entró en discusión si él tenía o no tenía el Espíritu de Dios, si él había sido o no había sido enviado por Dios. No entra en confrontaciones estériles. No necesita decirle a la otra persona que ya no tiene el Espíritu de Dios. No tiene usted que decirle, usted no tiene el Espíritu de Dios, yo sí tengo el Espíritu de Dios. No necesita usted ufanarse de que usted sí tiene el Espíritu de Dios. Demuestre con sus actos, con su conducta y con su palabra, de que en usted mora el Espíritu de Dios, con humildad, pues el estar lleno del Espíritu de Dios no es un trofeo que vamos mostrando como prueba de nuestros logros. Mire, si usted conoce a alguien que ya ha envejecido y de pronto fue campeón en natación, o de pronto fue campeón en boxeo, o fue campeón en cualquier disciplina, él tiene una cantidad de medallas y trofeos
Y él los muestra con orgullo de que él ganó todas esas competencias. Pero pídale en ese momento que haga algo de aquello que él hacía. No es capaz de hacerlo. Le queda el recuerdo. Pues así hay mucha gente dentro de las iglesias. Le queda el recuerdo de que un día fueron llenos del Espíritu Santo. Y tienen el Espíritu de Dios como un trofeo, un logro alcanzado. Pero su vida está seca. Ya el Espíritu de Dios no mora en su vida. El Espíritu de Dios se demuestra con nuestra obediencia a Dios, con el temor de Jehová en nuestras vidas, pues es Dios quien se encarga de dar testimonio de nosotros y por nosotros. El otro personaje que quiero mostrarle brevemente para no tomarle mucho tiempo fue Saúl. Primera de Samuel capítulo 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Y saltemos al versículo 15 y 16 del mismo capítulo 28. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, qué baldado de agua fría el saber que ya Dios se había apartado de él, que Dios lo había desechado. ¿Qué pasaba con Saúl? Mire, a veces los seres humanos somos así. Queremos hacer creer a los demás que el problema es del otro, que nosotros no hemos hecho nada. En este caso, el problema, según Saúl, el problema era de Dios, que no quería contestarle a Saúl. Dios no me contesta, le he preguntado por profeta, por Urín, por todos lados, y él no me responde, no quiere contestarme. ¡Qué atrevido! Mire, no era que Saúl era un desobediente, sino que Dios no le quería contestar. Hágame el favor. Él era una pobre víctima, una mosquita muerta. Él no había hecho nada. Fue Dios que quiso darle la espalda y Dios no le quiere contestar ahora. Mire, en ambos casos, la consecuencia del abandono del Espíritu de Dios trajo como consecuencia, valga la redundancia, que espíritus inmundos, espíritus malignos empezaron a operar por medio de ellos. En el caso de Saúl, un espíritu le atormentaba. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En el caso de Sedequía, hijo de Kenana, un espíritu de mentira, de engaño, le inducía al engaño y al error. Ya el espíritu de Dios no estaba en él. Segunda de Crónica, capítulo 18, versículo 19 al 22. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. ¿Qué situación más triste?
Una persona que antes hablaba por el Espíritu de Dios, ahora es conducida por un espíritu de mentira, por un espíritu de engaño. Un hombre que fue ungido por Dios para ser rey, ahora Dios se había vuelto su enemigo. Mire, la soberbia o arrogancia y la desobediencia son los rasgos más comunes que se presentan para que el Espíritu de Dios abandone la vida de una persona. Proverbio 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando el Espíritu de Dios abandona el cuerpo de una persona donde estaba morando, entonces deja el espacio allí libre y allí viene a morar en la vida de esa persona espíritus inmundos. Mateo 12:43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos que establece las condiciones para que esto ocurra. Dice, a la generación mala le ocurrirá esto. ¿A quién le va a acontecer esto? A la generación mala. Cuando hay maldad en la persona, esa persona está propenso a que espíritus inmundos vengan a morar en su vida. Y esto ocurre sin previo aviso. Como hay maldad en su vida, el Espíritu de Dios sale de esa persona y deja el espacio vacío para que espíritus inmundos vengan a su vida a hacer con esa persona cualquier cosa. Así que mis hermanos, qué bueno que exista en nuestra vida ese deseo, ese anhelo de ser llenos del Espíritu Santo. Pero también debe existir ese deseo, ese anhelo en nuestra vida de permanecer llenos del Espíritu de Dios, de mantenernos firmes en el Señor, de hacer la voluntad de Dios, que con temor y temblor sirvamos al Dios vivo todos los días de nuestra vida, porque dura cosa es cuando Dios quita de la vida de la persona el Espíritu Santo. No le espera nada bueno. No le espera nada bueno. Así que preocupémonos por mantenernos firmes. Haga el esfuerzo, hable con Dios, insista con Dios, que le mantenga firme, que le guarde del mal, que le aparte del peligro. No solamente los peligros externos, sino los peligros internos, los propios de nosotros como personas y los propios de los lugares donde acudimos. Que Dios nos guarde, que nos libre, nos proteja del mal. Que queremos vivir para Él todos los días de nuestra vida, que queremos hacer su voluntad hasta que Él envíe a su Hijo por cada uno de nosotros. Aférrese a Dios, agárrese de Dios todos los días y Dios entonces estará con usted y Dios le bendecirá y Dios le prosperará, hará prosperar su camino en todo lo que emprenda. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias. Gracias por tu bondad, misericordia para con cada uno de nosotros. En tus manos estamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de los que ha escuchado esta palabra en esta mañana.